Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buenas tardes y bienvenidos todos a este encuentro con tres ilustradores de la reciente edición de los cuentos de los hermanos Grimm, publicado por Panamericana. Se trata de una edición de lujo para todo público que contiene el trabajo de varios ilustradores, así como también la experiencia de ellos durante el proceso de ilustración. En la tarde de hoy nos acompañan Claudia Navarro de México, Alfredo Soderguit de Uruguay y Andrés Rodríguez de Colombia para conversar con nosotros acerca de estas historias clásicas que han sido adaptadas a innumerables formatos, de distintas maneras, con distintos enfoques. Y van a hablar con nosotros sobre cómo asumieron el reto de ilustrar estas historias para esta nueva edición. Pero vamos a conocer un poco sobre ellos antes de empezar la conversación. Claudia Navarro es de Ciudad de México, egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y desde muy temprano se ha dedicado a la ilustración. Ha trabajado para el Consejo Nacional del Fomento Educativo de México y para diversas editoriales como Santillana, Trillas, Norma, Progreso, SM y Castillo. Entre sus libros ilustrados podemos mencionar El Regalo, que es de su total autoría, El Viejito del Sillón y los Arreglavoces del Bosque de Antonio Orlando Rodríguez, del Naranjo, y La Pulga y el Barco de Aleco, de Panamericana. Alfredo Soderguit es de Rocha, Uruguay, estudió Bellas Artes y Arquitectura en la Universidad de la República de Uruguay y luego Dirección de Arte en la Escuela de Cine. Es creador del estudio Palermo Animation y su trabajo de ilustración tiene la impronta de la narración gráfica, del cine y del dibujo animado. Tiene una larga trayectoria como ilustrador de literatura infantil para diferentes editoriales como Sudamericana y Santillana y Panamericana. Eh, Ha sido director de animación de Anina, donde ha realizado diversos trabajos de producción y entre los muchos libros que ha ilustrado podemos mencionar Anina Yatay Salas de Sergio López Suárez, de Santillana, La increíble aventura de Gonzalo y la vaca feroz, de Federico Ibanier, de Sudamericana, Historias de magos y dragones, de Fernando González, de Santillana, y Los carpinchos, de Ediciones Ecaré. Andrés Rodríguez Moreno es de Bogotá, egresado de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, formó parte de los talleres de ilustración de Rhodes y de grabado en la Universidad Nacional. Ha trabajado para estudios de animación en áreas como diseño de personajes, elaboración de storyboards, ilustración y animación. Ha ilustrado también para diversas casas editoriales y su trabajo fue expuesto en la Bienal de Ilustración de Bratislava en 2009. Ha ilustrado libros como Valeria en el Reino de Malagana, de Alberto Echevarría, El Coyote, el Jaguar y por supuesto El Zorro, de Aida Marcuse, y Los libros que devoraron a mi padre, todos con Panamericana. Muy bien, para comenzar nuestra conversación, yo quisiera preguntarles qué imágenes o experiencias les evocó la lectura del relato que ilustraron y cómo esa evocación se manifiesta en la imagen que finalmente crearon para representar esa historia. Le voy a dar la palabra a Claudia para que nos diga, bueno, cuál fue el relato que le correspondió y cómo fue este proceso de creación. Hola, muchas gracias, antes que nada por la invitación. Pues yo muy feliz y honrada de pertenecer a este libro. La verdad es que, bueno, me tocó ilustrar Rapunzel. Es una de las historias que más me gustan, que me gustaban de niña. Y al momento de, creo que es todas las historias de los hermanos Grimm han sido interpretadas a lo largo del tiempo de distintas maneras. Entonces creo que en esta ocasión hacer mi propia interpretación se me hizo como un reto de una imagen que ha sido tan vista y tan representada en películas, en cuentos. Entonces lo que yo hice fue como dar un vistazo a, pues, a ese proceso, ¿no? De ver cómo se ha representado a lo largo del tiempo. Entonces quise darle mi propia visión y para mí era importante o la parte más característica era ver a Rapunzel en la torre, ¿no? Pero pues cómo hacerla distinta o adaptarla a mí. Yo decidí hacerla en grafito y en color digital. Quise representarla una escena en la noche
para dar una especie de misterio de lo que acontecía en pues en este mundo. Imagino a Rapunzel apartada de todo lo que pueda ver. Entonces, quise hacer esa escena nocturna donde se ve a lo lejos una figura que se va a acercar a la torre y bueno, em, eso más o menos fue lo que quise hacer, como darle este toque de misterio en una noche en lo que algo va a acontecer. Esa fue la escena que a mí me gustó o decidí representar. Me encantó leer la historia original. En ese entonces, cuando me invitaron, estaba yo tomando un curso de historia de la literatura infantil. Entonces, pude verlo como desde otro parámetro, pensando en que estos cuentos, cuál era la finalidad desde un principio en su narración, que no eran prácticamente dirigidas, o sea, las historias que se contaban no eran prácticamente dirigidas a los niños, ¿no? Sino llevaban un mensaje a la población en general, pero no precisamente a los niños. Fue con el paso del tiempo que llegaron, que los más interesados o encontraron en el público infantil un, un público para estas historias. Entonces, bueno, me encantó que me tocara Rapunzel. Muy bien, muchas gracias. Ciertamente, estas obras no fueron pensadas para niños, sin Ujú, embargo, el concepto de infancia en esa época, como bien sabemos, era muy distinto y los ujú, niños participaban de todo y por algún camino terminó llegándole estas historias a los más jóvenes. así es. Eh, sí, le quiero dar la palabra ahora a Alfredo para que nos comente entonces qué le evocó el relato que ilustró y cómo eso Bien, se manifiesta en su trabajo. gracias Maite, gracias por la invitación a la charla y gracias sobre todo a Sudamericana por la invitación a participar en el libro. Eh, a ver, me quedé en realidad pensando en algunas de las cosas que dijo Claudia, ¿no? En esto de que está interesante pensar qué es lo que hace que este tipo de narraciones, que originalmente eran más para todo público o pensadas para todo público, se vayan tomando el lugar en adaptaciones, por supuesto, porque no son las versiones originales, de cuentos infantiles, ¿no? Y por ahí se me ocurre que puede tener que ver con que son historias que se prestan para la fantasía, ¿no? Son historias que utilizan mucho el elemento fantástico y, y eso pasa con el tiempo va ocupando más el lugar del universo infantil, aunque no solamente tampoco, pero sí pasa a ser muy importante ahí. Bueno, y obviamente todo lo que sabemos que se hizo a través del cine, de Disney principalmente, ¿no? Con esas adaptaciones que hicieron, que popularizaron una versión de los cuentos que conocemos hoy como principales. Bueno, hoy a mí me tocó ilustrar El Cuervo, es un cuento que jamás había leído, de hecho ni siquiera sabía de su existencia. A mí me decían El Cuervo y pensaba en Edgar Allan Poe, no en los hermanos Grimm. Y me pareció lo más interesante de la lectura del Cuervo fue lo desconcertante del cuento en sí, tanto en los sucesos, ¿no? Sobre todo en cómo termina, como en su estructura también, en cómo se van dando como ciertas etapas en la historia, eh, de forma, en cierto sentido, caprichosa, como, como que tiene como varios momentos la historia, ¿no? Como el primer encuentro, los intentos de encuentro del personaje de la princesa encantada transformada en cuervo, que encuentra en este personaje, en este joven, la oportunidad para romper el encanto. Y las formas en las que va buscando que esto suceda, que lo que tiene que suceder suceda para que el encanto se rompa. Y, y después cosas absolutamente que leyendo el cuento desde nuestra perspectiva parecen absolutamente absurdas, ¿no? Como en el medio de esa búsqueda, la aparición de otros personajes, como unos gigantes, que en algunas versiones son hermanos, en otras versiones son madre e hijo, y, y, este, y el encuentro con unos ladrones que se pelean por
por unos elementos prodigiosos. O sea, son todas cosas como súper llamativas en lo que representan, pero que no podemos saber exactamente qué es lo que representan. Entonces, esto me pareció fascinante y en algún sentido tuve ganas de quedarme con esa sensación y no enterarme de cuál era la verdadera intención, que ni siquiera era la de los hermanos Grimm, porque ellos recogían historias de la narrativa oral también, ¿no? Y las transformaban en cuentos escritos y de este tipo de cuentos y de los elementos que lo componen, ¿no? Cómo todo se percibe como símbolo. O sea, se percibe el cuento, en particular como un cuento súper cargado de simbología. O sea, todas las cosas parecen querer significar algo, parecen ser una metáfora de algo o una forma de referirse a algo que era propia de la época, de las costumbres, de las tradiciones orales. Entonces, eh, es algo que se nos escapa. Y me puse a investigar un poco más de eso, ¿no? Como de la carga simbólica de los cuentos tradicionales de la Europa central. Y claro, y algunos de los ensayos que encontré hablaban justamente de que hay muchos elementos o estructuras simbólicas que hoy no sabemos, que no queda muy claro, que no se sabe realmente cómo. Algunas sí y otras no. O sea, qué significan, ¿no? Y este cuento está lleno de eso. Los caballos de tres colores diferentes, la comida que jamás se termina, el gigante que busca, que lo lleva hasta el límite de un lugar donde él tiene que avanzar, la capa de invisibilidad, el bastón que abre todas las puertas. O sea, es como que está lleno de cosas fantásticas que al final no sirven para nada. Entonces es como alucinante, ¿viste? Es como está todo esto pasando alrededor como efervescencia de cosas y en realidad finalmente te quedas con el desconcierto de un final absolutamente inesperado. Y que termina de decantar en la humanidad del personaje del muchacho, ¿no? En ese muchacho que está ahí tirado, borracho, sin preocuparse por lo que va a suceder y por todo ese futuro hermoso que le podría esperar junto a la princesa. Entonces, todo eso me pareció genial. Entonces, lo que quise representar en este dibujo es, primero, algo de esa apariencia simbólica, por eso es una carta, es como una baraja, una carta de baraja española o de tarot o lo que sea, pero tiene en la esquina inferior una copa y en la esquina superior unas frutitas que nacen de un árbol que parece seco, como simbolizando eso que está permanentemente irrumpiendo, apareciendo. El caballo rojo, ahí es buena elección de color, podría haber elegido el blanco o el azul, no sé, no me acuerdo cuáles eran los colores, pero ella, la princesa, pero en su estado cuervo, y él durmiendo plácidamente después de haber comido todo lo que le dijeron que no comiera porque si lo comía no iba a poder encontrarse con ella. Y es un momento de desencuentro, es un momento que representa como el constante desencuentro que hay en el cuento, ¿no? De esa princesa de esa princesa encantada que pone en juego todo ese mundo fantástico que jamás logra hacer un efecto en el personaje, entonces, en el otro personaje. Entonces, ese momento de desencuentro de ella que llega a encontrar, esperando encontrárselo a él despierto, esperándola, y lo encuentra, como diríamos acá, durmiendo la mona, es como me pareció fantástico, ¿no? Como que me parece que es súper representativo del cuento en sí. Y después, bueno, obviamente hay una elección de paleta que va a algo que me parece un poco inevitable, que es esa imagen, ese imaginario de la Europa medieval y como de esos tiempos que asociamos directamente a este tipo de cuentos, ¿no? Me parecía totalmente irracional hacer algo como representar una escena con vestimentas y con los elementos del caballo que parecieran más modernos, más contemporáneos. Pero bueno, más o menos por ahí fue la cosa. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Vamos entonces ahora con Andrés. ¿Qué tal, Maite? Cuéntanos. Encantado de estar aquí conociendo por lo menos, aunque sea virtualmente, a estos grandes colegas. Voy a tratar de ser breve porque el tiempo es corto. Más que imágenes o experiencias, bueno, primero que todo mi trabajo consistió en hacer la portada y las 15 viñetas de inicio de cada cuento. Entonces yo tuve que tener una visión mucho más global del libro, no solamente quedarme
en una sola cosa, ¿no? Entonces lo que yo hice fue basarme en conceptos centrales que cada cuento me estuviera evocando. En el caso, por ejemplo, de Rapunzel, para mí el cuento hablaba del amor como prisión, por ejemplo. O en el caso del cuervo, me hablaba de la perseverancia. Entonces lo que hice fue extraer conceptos centrales de cada cuento y armar alegorías visuales que fueran concernientes a ese concepto que yo creía que era el que me estaba hablando cada cuento. Como yo sabía que cada cuento iba a tener un ilustrador interno, traté de, en lo posible, de no pisar, digamos, el contenido del trabajo de cada ilustrador interno. Tratar de evitar en lo posible usar personajes que estuvieran ligados al cuento, pero sí usar elementos que estuvieran presentes. Entonces, armando el matrimonio de concepto y elementos que estuvieran presentes en el cuento, empecé a armar este tipo de alegorías visuales. Entonces, redondeando, digamos, no tuve evocación de imágenes en este proyecto, sino más bien una búsqueda de conceptos y de metáforas, de representaciones, de alegorías visuales de esos conceptos. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Entonces quisiera preguntarles ahora, ¿cómo fue el proceso de creación de cada imagen, ¿no? ¿Qué elementos incidieron, por ejemplo, en la selección de la técnica, em, por ejemplo, la investigación que hicieron o las vinculaciones que hicieron con otros referentes para crear esas obras? Vamos a seguir con Andrés, que me parece súper interesante este trabajo con las viñetas, que tiene una familiaridad, por ejemplo, con los libros iluminados de la antigüedad, con una cantidad de imágenes alegóricas de esos libros, pero mm, puestos en el contexto de estas historias y de los discursos visuales que hay dentro de este libro. Cuéntanos cómo fue con detalle este proceso. Bueno, la técnica es Scratch o esgrafiado. Entonces, por ejemplo, si se alcanza a ver en pantalla, para el cuervo, lo que hago es preparar una superficie con una materia especial, la unto toda de tinta negra y empiezo a levantar con un cúter, con un bisturí, y empiezo con la luz que se me va formando o empiezo a modelar la imagen, ¿sí? Mi proceso de bocetación, por ejemplo, es en ese tipo de hojas, eso es con esfero o virome, como lo llaman en el cono sur, con un bolígrafo. Eh, Ese es el proceso técnico, es una técnica que yo vengo usando desde hace varios años y he empezado como a adentrarme en esa técnica porque creo que ofrece grandes posibilidades, por lo menos para mí, que creo que me siento cómodo trabajando con el dibujo, más que con la mancha, más que con la pintura, con el dibujo. Y efectivamente el lenguaje que traté de buscar trata de evocar un poco el trabajo de los Dugin, de Andrea y Olga de André Dugin, que a su vez está influenciado por digamos, grandes como el Bosco, como Bruegel. Entonces uno termina jalando ese hilo, ¿no? Uno empieza entrando por los Dugin y empieza a jalar ese hilo, llega a Bruegel, sigue jalando, llega al Bosco, sigue jalando y llega a sus manuscritos iluminados de la Edad Media que son tan ricos en alegorías, ¿no? Están tan llenos de metáforas visuales, que era justamente lo que me parecía que era lo que cabía en este caso, en este libro, ¿no? Digamos, yo siempre he visto la ilustración como una especie de ensayo visual, es decir, mi posición, mi discurso respecto a lo que me está diciendo el texto, es decir, tratar de no ser tan literal, de no traducir en imágenes lo que me está diciendo el texto, sino más bien de traducir en imágenes mi posición respecto a lo que me está diciendo el texto. Entonces es una técnica que remite un poco al grabado, remite un poco a esos oficios de antaño, paradójicamente termina coloreado digitalmente, entonces hay como una ida y vuelta, hay un diálogo de lo tradicional, de lo manual, del trabajo manual con la ilustración contemporánea, con el trabajo digital, que es lo que se está viendo en la ilustración contemporánea. Básicamente ese fue mi proceso técnico, mi proceso de búsqueda de lenguaje. Sí, y esas imágenes, voy a ver si se alcanza a ver una acá, como esta, que acompaña a Rapunzel, tienen, con toda esta explicación que nos has dado, pues vemos de dónde sale ese volumen que tiene la imagen.
¿sí? Porque no es solamente la alegoría que hay ahí, sino que desde la técnica se percibe un volumen en cada imagen, ¿sí? Es como si cada uno de estos personajes que están allí pudieran asomarse un poco por fuera de la imagen, por fuera del libro en sí mismo. Y bueno, tú nos comentabas que no habías tenido una evocación desde lo personal o desde la experiencia, pero fíjate que sí hay una red de referentes que se activa. Porque bueno, tú mismo nos estás hablando este hilo que vas tirando de los Dugin, de los Bruegel, y hasta la Edad Media, y todo eso tiene que ver con esos referentes que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la vida en relación con los cuentos clásicos, ¿no? Con los cuentos populares. Y eso es fascinante cómo despierta en cada persona em, digamos, una cantidad de imágenes recogidas a lo largo del tiempo y que se juntan, y que en tu caso en particular, pues te estabas haciéndole la entrada a todos los cuentos, tú tenías un trabajo un poco más global, bueno, bastante más global, que iba desde la tapa del libro hasta cada una de las viñetas que introduce. Entonces, bueno, en ese sentido, yo quisiera darle la palabra a Claudia para que nos cuente cómo ella, desde el punto de vista de la técnica, pero también del concepto, fue armando esta imagen. La voy a volver a poner para que Sí, nuestros visitantes nos puedan ver con detalle acá la imagen. Cuéntanos, Claudia, entonces. mira, mi trabajo es digital, prácticamente. Lo que yo hago son texturas. Tengo unas texturas que hago con tinta, digamos, que son como ese halo negro que cubre la escena al final. Eh, toda esa parte como oscura son texturas digitales que yo hice manualmente con tintas que luego escaneé. Eh, yo empecé a trabajar en base al color, partiendo del color del cabello de Rapunzel. Entonces, empecé a buscar la gama de colores, alejándome un poquito de lo que yo ya tenía como visto, de todo lo que he visto de esta historia, que por lo regular son el bosque, tonos verdes. Quise como alejarme de esa idea y ver más o menos, empecé a jugar con los colores a partir del cabello de Rapunzel. Entonces me gustó la combinación del azul con el naranja, con el amarillo y con la luz que podía reflejar la luna que alumbraba estos mágicos árboles o este mágico bosque. Eso fue mi trabajo, son prácticamente texturas digitales. Y bueno, lo que yo quise aquí representar, donde se ve ahí a lo lejos, ahí, que se ve el caballo, también lo hice como de una manera como escondido en el bosque, como no quise representar a todo el mundo conoce la historia o la conocemos, a este príncipe, ¿no? Sino esta imagen como misteriosa que se ve a lo lejos, aunque sabemos de quién se trata, pero me gustó la idea de trabajar con esta gama de color que, que fui más o menos experimentando y que cuando vi el resultado vi que era lo que yo quería. Y bueno, creo que todas las ilustraciones de estas historias marcan una época. Podemos ver los cuentos, bueno, los cuentos que yo veía en mi infancia, creo que se ve claramente los años o la época en la que fueron hechos. Y en esta ocasión se me hace súper interesante ver que esta publicación ve la visión de lo que hacemos ahora. Entonces, porque ahora finalmente utilizamos a lo mejor otras técnicas que antiguamente, ¿no? Y entonces eso también es bien interesante porque le da otra visión y la ubica en una época, en esta época. Ujú. Sí, hay un dato interesante acá, un aspecto interesante de esta imagen, y es que Rapunzel está acá
sola, pensativa, y está completamente ajena a este personaje extraño, misterioso, poco caracterizado que está acá, que viene en mitad de la noche. Em, esta eh, parte de la imagen, ¿por qué la pensaste así? Qué te hizo poner estos dos elementos frente al espectador, frente al lector, de manera que no hay en apariencia la posibilidad de un encuentro real entre estos dos personajes? ¿Fue algo intencionado? Pensaba en ella, lejana de, pues, de todo, encerrada, solitaria, en realidad a lo mejor, eh, pues imaginándose, soñando. La verdad es que todas estas historias traían como un mensaje o una lección, eh, tenían como un valor que creo que ha sido modificado a través del tiempo también, de acuerdo a la época y a lo que se quiere transmitir a los niños. Sinceramente, yo en esta ocasión lo que yo quise representar a ella es, no sé, quizá a esta mujer lejana totalmente de cualquier situación que pudiera pasar. Los que estamos viendo, los espectadores, somos los que sabemos la historia, ella no, ¿no? Entonces, quizá los espectadores somos los que vemos y sabemos lo que quizá va a pasar, pero ella me gustó ponerla lejana, como en su mundo, como en lo que estaba, nada más. Ujú, Sí, incluso ausente. Entonces, los lectores ujú, tenemos la posibilidad de pararnos en el mismo lugar de la voz narrativa, en esa tercera persona ujú. omnisciente. Estamos junto a esa voz, observando qué es lo que va a suceder con estos personajes más adelante dentro de la historia. Así es, Muchas gracias, Claudia. gracias. Em, a ver, Alfredo, cuéntanos cómo fue el proceso. Tú nos hablaste de los elementos simbólicos, que sobre los que quiero volver un poco más adelante con los tres, y de cómo tiene un poco la familiaridad con una carta del tarot que desde mi percepción, es como una impronta que hay en todo el libro, ¿no? Cada una de esas imágenes tiene como la carga de una carta del tarot. ¿Nos puedes contar con más detalle cómo fue el proceso de decidir la técnica, de escoger esa escena, ¿sí? Los colores. Cuéntanos, a ver. Tienes el micrófono cerrado, Alfredo. Desarrollo un poquito algunas de las cosas que dije antes. Sí, por favor. Lo primero que me provocó la lectura fue como esa fascinación mezclada como con desconcierto, ¿no? Y busqué lo primero que hice fue buscar datos sobre el cuento. Y, y encontré una versión que en un momento estuve a punto de escribirle un mail a Panamericana porque encontré una que terminaba diferente, pero que era raro, era como que le habían agregado una frase al final y como que terminaba todo bien. Y, y después empecé a encontrar algunas publicaciones de cursos de literatura y foros de discusión donde referían a la versión que yo tenía, entonces me quedé más tranquilo. Y más contento a la vez, porque me gustaba que se diera como esa ambigüedad, esa cosa que hace que este cuento sea muy distinto a los que se eligieron en distintos momentos para publicar como los cuentos centrales, ¿no? Los que vimos en las películas de Disney, que son los que se prestan para una historia que tiene una parábola muy positiva, ¿no? Donde suceden cosas, pero siempre hay una moraleja muy clara al final, que claramente sabemos que son modificados. Pero este es como muy difícil, esta historia. Casi que me creo entender por qué nunca se hizo algo, nunca se la transformó en una película infantil o algo así. Hay otras que creo que también son así, porque tienen muchos, es fascinante. Entonces, me puse como a investigar un poco y lo primero que leí fue como esto sobre la dificultad para decodificar algunas
las simbologías, porque eran modos o formas de representar cosas, que no es que se trate de símbolos, ¿no? Que, bueno, no sé, una espada clavada en una piedra significa tal cosa. O sea, es más como, son como formas de narrativas, ¿no? Como hechos, conexiones, y o sí, algunas son visuales, como el hecho de los caballos de 3 colores diferentes, que son como momentos de la vida o momentos del día, que son como, cada uno es una instancia distinta en la que ella persevera, como bien dijo Andrés, hay un foco en la perseverancia en esta historia, que igual llega a un final claro. Entonces, no representé, a través de los elementos simbólicos, no representé cosas exactamente, no quise como enmarcar o fortalecer esos elementos propiamente dichos, sino como darles una especie de lugar. O sea, el caballo rojo es un caballo rojo. Lo de la comida infinita es simplemente una copa que está ahí, pero está vacía, en verdad. De hecho, en un momento la había hecho volcada, pues dije, no, eso es como ir un poco en contra. Digo, voy a poner ahí, se la tomó él, se va a volver a llenar mágicamente en algún momento. Pero él, en este momento, es como el momento en el que él ya hizo lo que no tenía que hacer, y ella lo encuentra como no lo quería encontrar, de la forma que no lo quería encontrar. Y después, bueno, la carta apareció un poco sola, ¿no? Un poco por el tipo de dibujo, con trazo. O sea, si bien acá hay mucho más carga pictórica que lo que suele haber en las cartas, que las cartas son matrices con las que se imprime generalmente en tintas planas, entonces no son tan así, no tienen tanta carga de textura. Es más como una cuestión de estructura, ¿no? Los elementos puntuales en las esquinas, y una escena central en esta figura vertical de bordes levemente redondeados. Pero, como decía, o sea, el momento en sí que quise poner fue ese momento como, o sea, a ver, el libro tiene muchos momentos. Podría haber dibujado a él sobre los hombros del gigante que avanza por el bosque, y tiene muchos momentos espectaculares. Sin embargo, preferí esto, ¿no? Como él dormido en los laureles, debajo del árbol, al fondo de la casa de la vieja que le da la comida, y ella ahí como en esta especie de, otra vez se durmió, ¿no? Pero sin embargo con esa aura de escena medieval. La elección de los colores apunta a eso, ¿no? La elección de las texturas y los colores apunta a generar por un lado, una atmósfera que nos lleve a lo que directamente conocemos o interpretamos como un dibujo viejo o antiguo. Eso es lineal. Es eso es un poco jugar con los códigos establecidos y lo que todos conocemos, ¿no? Como vos decías hoy, también hay cosas que nos llevan directamente a formas de representación, ¿no? Entonces, digo, acá quiero ser un poco fiel a la convención, ¿no? De que esto tenga estos matices amarronados y como de desgaste, y representarlo como algo que es viejo, algo que es tan viejo que ya le perdemos un poco el hilo, y algunas de las... que es un poco lo que me pasó con el cuento. Digo, esto quedó en el tiempo, hay muchos de los elementos que lo componen que han quedado en el tiempo. Entonces, quise que la imagen de alguna forma simbolizara también ese desgaste, ¿no? Y como ese paso del tiempo. Y un poco también el entorno donde él está, ¿no? Como el fondo del jardín, sobre unas hojas, sobre un montón de vegetales o hojas secas, creo que dice ella en un momento. La manta se la agregué, no la menciono en ningún momento, pero de alguna forma era como darle un poco más de humanidad y ternura a ese personaje, ¿no? Se quedó dormido ahí, se abrigó hasta la cintura, como se puso, no sé, puede ser una capa que él tiene, pero me gustó como también esa idea de ponerlo como abrigado, ¿no? Como un poco en la tibieza de él. Está bien, en verdad. O sea, porque él no tiene un problema. Lo que sucede, la que tiene el problema es ella, en este caso. Entonces, Exacto. pero es como que no se logra dar esa conexión. Lo que sucede es eso, que ella está como, ella pertenece más a ese mundo de las cosas fantásticas que hay alrededor, y que a él como que le pasan, simplemente. Entonces, un poco por ahí es la elección. Sí, y es interesante que mencionas que escogiste esta escena
que es la que se repite, la que más se repite, ¿sí? Y nosotros sabemos que en los cuentos populares las estructuras que se repiten tienen un sentido y suelen repetirse 3 veces, eso tiene todo un sentido también simbólico, tiene que ver con las pruebas que tiene que pasar esta figura heroica, que en el caso de este, pues difícil, no las alcanzaba a pasar. Y eh, esta pobre princesa Cuervo está aquí como, bueno, como impaciente, como con ganas de darle un picotazo porque no reacciona, así de como con una expresión de impaciencia porque este personaje ha tenido la oportunidad de ayudarla en distintos momentos y no, simplemente no ocurre. Y no sé si te has fijado, a veces ocurren cosas con el trabajo de los ilustradores que terminan estando a la vista de los lectores. Y por ejemplo acá, la princesa Cuervo tiene como un aura alrededor, ¿sí? Ujú. Bueno, está en el centro de la imagen, Sí, sí, está también es encima cierto. del personaje. Además es una criatura que está entre la tierra y el cielo, Y es ¿sí? el personaje activo en la escena, además. Exacto, entonces el otro está tirado en el piso y está como más ligado a lo material, a lo físico, a lo que lo vence es la necesidad de comer y beber, que lo lleva directamente a quedarse dormido. Entonces, bueno, hay todos unos elementos simbólicos acá que se actualizan, que se reactivan, que se conectan con el lector desde de otras perspectivas. Y le quiero pasar la palabra a Alfredo, perdón, a Andrés, Andrés. para que me hable un poco sobre la portada, la imagen de la que escogiste, hiciste para la tapa, que está llena de detalles y de pequeños personajes que tienen una carga simbólica importante. Si yo les preguntara, por ejemplo, a Alfredo y a Claudia, si esta imagen central les remite a algo, ¿hay alguna otra imagen común a la que ustedes llegarían? Ahí les dejo la pregunta mientras Andrés nos explica qué fue lo que hizo con esta imagen de acá. Cuéntanos. No Es, nos hables es- todavía de la imagen central, que eso se lo vamos a dejar a Alfredo y a Claudia. Pero háblanos bueno, no, de cómo sí, construiste esto. sin develar mucho, que tampoco es un gran misterio, pero la portada fue lo más difícil de este libro. Yo empecé a hacer las viñetas y en cierto punto ya había logrado, digamos, un lenguaje en las viñetas, ya sabía por dónde ir, ya sabía que quería hacer alegoría, ya sabía que quería irme hacia el lado de los Dugin y del Bosco y todas estas influencias. Entonces ya sabía hasta dónde podía ir sin salirme y hasta dónde no. Pero con la portada fue un tema complicado. A medida que yo iba avanzando en el trabajo de las viñetas, iba haciendo pequeños apuntes en mi libreta de bocetos de posibles portadas. Yo siempre pienso que yo siempre hago la portada al final, pero siempre pienso que la portada es como el menos malo de esos apuntes. En este caso creo que no es diferente. Y lo que hice fue investigar un poco acerca de la vida de los Grimm. No, no esta vez los cuentos, que ya son por todos conocidos de sobra, sino ver cómo había sido la vida de estos dos personajes. Y a partir de una búsqueda relativamente rápida, una investigación relativamente rápida, me di cuenta que ellos tuvieron una vida muy difícil y por lo tanto muy interesante. O sea, pasaron por muchas vicisitudes personales muy complicadas a lo largo de su vida. Entonces me parecía interesante poner esas vicisitudes, esas obstáculos, esas situaciones tan complejas a las que se enfrentaron en forma de un bosque, no sé si un poco amenazante o tal vez un poco misterioso, pero siempre fantástico, en donde habitaban estos elementos, estos personajes, estos símbolos, si se quiere, que tienen lugar en sus cuentos, o en los cuentos que ellos recopilaron. Yo quería que ese bosque remitiera un poco a la magia, bueno, al misterio, a la amenaza, tal vez. Estos cuentos vienen siendo recopilados de tradiciones orales de mayormente gente campesina, gente que, digamos, le tenía un cierto respeto o incluso temor a algunos elementos naturales, a adentrarse al bosque, a los lobos, al invierno, bueno, etcétera, etcétera. Entonces quería un poco representar eso. Evitando vuelvo a lo mismo, meter personajes o meter elementos que fueran demasiado obvios o demasiado presentes en cada uno de los cuentos, sino más bien que remitieran a eso.
Básicamente ese fue el proceso de la portada. Obviamente entonces hay cuestiones técnicas de dejar un poco el espacio abierto para el título, dejar espacio para el sello editorial, etcétera, etcétera. Y ahí es donde el papel de Luisa Noguera cobró bastante relevancia, que es la editora del libro, vale la pena mencionarla. Entonces hay un ida y vuelta, entonces yo le envío un boceto a Luisa, ella me dice esto funciona, esto no funciona, va por acá, va por allá, le envío otra propuesta y hay una evolución incluso en la paleta de color. La paleta de color, en esa paleta Luisa tiene bastante responsabilidad porque realmente la paleta de color que yo he escogido al principio era bastante pálida, bastante más pálida. Entonces la construcción fue un ida y vuelta siempre con Luisa, con la editora. Sí, y se siente la presencia de la editora en este libro porque es un libro muy cuidado, muy bien estructurado, además con traducciones de los textos originales, lo que permite que los lectores tengan un acceso a las versiones originales, ¿no? Que eso es no son adaptaciones, no son versiones, son los relatos completos y creo que eso es un aporte muy valioso de esta obra para los lectores. Muy bien, entonces Claudia y Alfredo, ¿qué vieron en estos personajes que atraviesan Ah, ahorita de un mundo a otro? que estoy escuchando, la verdad es que se me hace súper interesante porque en efecto creo que se puede ver perfectamente cómo es el universo o era el universo que ellos querían, que ellos iban recopilando, ¿no? Todas las historias y todos los elementos en su camino. Eh, Creo que el estar pasando a través de esta rama que puede ser muy endeble quizá, pues es también parte de lo que él explica, ¿no? Esta, esta situación complicada, pero a la vez súper interesante y llena de hasta eso, de historias que contar. La verdad es que me gusta mucho. Muchas felicidades. Gracias, gracias Claudia. Alfredo. Sí, lo dijo Andrés, a mí lo primero que me llevó fue como un poco al universo del Bosco, pero mezclado con Durero, de alguna forma, es como un cruce de... Y, y sí, me gusta la elección de que los elementos no sean tan literales en relación a los cuentos, o sea, como que hay que hurgar un poco, ir descubriendo cómo se van formando. Y los veo, bueno, lo de la rama, sí, por supuesto, esto como de cruzar entre mundos, de ir pasando de formas arriesgadas entre mundos. Este, o sea, me imagino a Hansel y Gretel cruzando una rama en un barranco, o sea, pero a la vez los veo como muy tranquilos, como me gusta ese contraste entre como la elegancia con la que ellos con la que ellos participan en la imagen, ¿no? Como esa decisión, están como claramente, este, se los ve cómodos en ese lugar. Así es. Bueno, Andrés, tú querías hacer con esta imagen central, ¿estaba haciendo alusión a alguna otra cosa más de lo que nos han mencionado acá Alfredo y Claudia? No, la verdad es que lo que acaba de decir Alfredo me parece un halago que lo remita a Durero. bueno, Durante todo el libro sí, sí, realmente mi libro de texto fueron los grabados de Doré, porque sí, es verdad, yo estuve ahí, de hecho hay algunas claro. composiciones, creo que en parte de esa composición es robada de algún grabado de Doré inconscientemente. Pero sí, me pasó una cosa un poco graciosa y es que cuando ya tenía la portada terminada, a mí me gusta enviar la portada o los trabajos míos a ciertos amigos cercanos que tienen cierto criterio, que sé que tienen un criterio suficientemente formado y maduro para decirme si funciona o no funciona. Y en una de esas, una amiga me dijo que la portada la remitía al Jardín de las Delicias del Bosco, seguramente por la fresa gigante o qué sé yo. Pero ese comentario me parece que, digamos, me dio una cierta validez para seguir por ese camino y por ahí seguimos, por ahí seguí, por ahí me fui. Y bueno, digamos, el juicio de eh, qué tan ajustado al, digamos, qué tan bien hecha, digamos, si me permiten la expresión, quedó esta portada, es cuando el libro se vea en la vitrina y bueno, y empieza a competir como un mensaje en una botella tirado al mar junto a otros cientos de libros. Entonces, vamos a ver.
Debo decir que la imagen de la portada se ve más colorida en el libro que acá. Recuerden que no es lo mismo la imagen impresa que la imagen en digital. Se van a encontrar con un libro muy hermoso. Y quisiera comentar además que toda esta cantidad de elementos que hay para explorar en esta imagen también le da al lector la posibilidad de ir haciendo sus propias composiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hablaba Claudia de los dos mundos que están, dos mundos de los tantos posibles que puede haber en los cuentos populares y que ellos dos están atravesando. Sin embargo, si lo ves un poco más a la distancia, no son solo dos mundos, también pueden ser dos criaturas, dos personajes compuestos con distintos elementos y según los referentes de un lector puede ir encontrando cosas. Por ejemplo, yo podría ver aquí lo que sería, lo que correspondería, por ejemplo, al ojo de un personaje, ¿sí? Y aquí yo podría ver, por ejemplo, en la cabeza de un felino. Y son composiciones que uno hace a partir, bueno, de los propios referentes que tiene de otras imágenes y que van ampliando la experiencia de la lectura y la experiencia de la interpretación de este discurso visual que está cargado de elementos simbólicos, a los que cada lector le va a dar un sentido particular. Entonces, bueno, volviendo al tema de lo simbólico, ustedes, pues, así voy a dejarlo libre para los tres. ¿Hay algunos otros elementos simbólicos que ustedes detectaron o que ustedes recordaron a partir de el trabajo de ilustración para este libro? ¿Puedo empezar? A ver, Andrés. Bueno, normalmente en cualquier proyecto editorial que me llega a mí, primero hago una investigación de antecedentes visuales, digamos, cómo se ilustró antes o quiénes lo ilustraron o cómo se ha representado, y también antecedentes conceptuales, o sea, no solamente leer el texto, sino leer un poco de la vida del autor, si es posible, o adentrarse un poco más en la época, en el contexto, etcétera, etcétera. En el caso de los Grimm me pasó completamente al revés, porque pues uno tiene acceso a estos cuentos desde la primera infancia en todas sus versiones, versiones animadas, versiones en acción real, las versiones de Disney, las versiones del famoso anime que todavía lo pasan por televisión en algunos países de América Latina, la versión del narrador de cuentos, que fue la última serie que hizo Jim Henson antes de morir, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo hice fue completamente al contrario de lo que hago normalmente, fue un poco alejarme de todos esos referentes. Ya tenía, digamos, ya un universo de referentes bastante rico y me adentré mejor en, como lo dije al principio, empezar a buscar los conceptos de cada cuento, los conceptos que a mi juicio eran el eje central de cada historia y empezar a representarlos en forma de alegorías, teniendo eso sí unas referencias, una paleta de referencias muy, muy recortada, que ya la mencioné antes, el Bosco, los Dubin, Bruegel, etcétera, etcétera. Y ese fue el proceso en este caso, para mí. Muy bien, ¿y para Claudia? En mi caso, la verdad es que cuando vi que era Rapunzel el cuento que me tocó, es una película que me tocó, o sea, que vi 1000 veces con mis hijos, o sea, de Disney. Y era una película que se repetía mucho constantemente en mi casa, porque aparte que le gustaba mucho a mis hijos, me gustaba a mí también. Entonces quise apartarme totalmente como de esas imágenes tan frescas, tan presentes en mí, y me puse a ver, a revisar material. Estaba tomando un curso de literatura infantil, entonces vimos muchos referentes. Eso, la verdad es que me gustó, me ayudó muchísimo. Y cuentos que yo todavía tengo aquí en mi casa de cuando, de los años 70, no voy a decir mi edad, no, no es cierto, que decía, que me compraba mi mamá. Entonces, es un cuento muy conocido, o sea, es algo que lo he visto a través de toda mi vida y entonces sí fue un poco complicado para mí saber cómo lo iba a abordar de manera que no fuera lo clásico o lo común, ¿no? Entonces, esta fue mi manera como de representarlo a la manera que
que hago yo ilustración, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo quise separarlo de lo que traía tanto en la cabeza. No sé, espero se haya logrado. Bueno, pues hemos podido ver cómo cada uno tiene ha tenido una manera particular de abordar este trabajo, ¿sí? E incluso cambiando formas regulares de trabajo, como nos está contando Andrés, o la necesidad de cambiar, como nos está contando Claudia. Alfredo, tú nos has hablado ya en distintos momentos esta tarde sobre las cargas simbólicas. ¿Hay alguna cosa que tú quisieras añadir en tu proceso de creación de de esta ilustración? Bueno, un poco para mostrar caminos parecidos, coincidentes con, con algunas de las cosas que mencionaron Andrés y Claudia. A mí también me gusta investigar. En realidad paso un tiempo, leo y espero un poco, como intento hacer una digestión más personal y después sí. Y en el caso de este cuento, cuando empecé a investigar, finalmente terminé leyendo más generalidades sobre cuentos clásicos que sobre este cuento en particular. O sea, también leí algo, pero a nivel de referencias visuales, no es una historia que se haya hecho muchas veces, por lo menos yo no la conocía. Entonces, no encontré como así que destacables interpretaciones visuales del cuento. Más bien encontré unas que aparentemente eran grabados, son imágenes muy pequeñas, pero que hay varias del mismo estilo, que parecen ser de publicaciones bastante viejas, bastante antiguas. A partir de ahí leí algo sobre un tercer Grimm que dibujaba, pero que en esa época no eran considerados muy importantes. O sea, les invito a investigar un poco, a ver qué aparece por ahí. Pero en relación a lo simbólico, claro, no, la única imagen que encontré del cuervo era como una especie de banner horizontal, que parecía una especie de grabado, probablemente un aguafuerte o una silografía tal vez, porque era como de trazo grueso, blanco y negro, que era esta misma escena. Yo ya la había empezado a hacer, ya la había elegido. Sin embargo, claro, no había color y, y el caballo tiraba de un carruaje, o sea, la princesa Cuervo venía como conduciendo un carruaje, que es algo que no se menciona en la historia, pero se ve que cuando decían, tal vez cuando decían venía con un caballo rojo, uno ya entendía que en ese momento que el caballo iba con carruaje, no era sin carruaje. Entonces, pero era algo así, no venía, claro, nunca dice montada tampoco, entonces probablemente el carruaje estaba ahí por omisión. Y, y, y entonces no encontré como ninguna representación visual que me diera alguna pista sobre alguno de los sentidos o importancia de los elementos simbólicos. Por ejemplo, acá son como o elementos prodigiosos, o colores, o tiempos, o cosas de la estructura, como vos también mencionabas, Maite. O sea, 3 veces que viene ella cada vez con un caballo de distinto color, y él tiene la orden de no aceptar la comida de la señora que le permite esperar en el fondo de su casa, atrás de su casa. O sea, ¿quién es esa mujer? No sabemos. ¿Qué es esa comida? ¿Por qué no puede aceptar la comida para esperarla? ¿Qué significa esa prueba? ¿Qué tiene que demostrar él? O sea, yo me empaticé mucho con él, tipo, no, yo quiero comer y quiero tomarme el vino y dormir la siesta. O sea, no es tipo, ¿por qué tengo que hacer esto si no sé ni quién sos? Entonces era como, me pareció súper lindo como leerlo, como me puse como en ese enfoque de divertirme con el hecho de que el personaje fuera tan humano y tan terrenal, el del hombre, ¿no? En medio de todo ese universo de fantasía y locura que hay alrededor. Pero aparte de eso, también después la espera de un año al pie de la montaña del castillo de cristal, creo que era, o de plata, no recuerdo. Y las 3 cosas que tienen los ladrones que están peleándose, ¿no? Por el bastón que abre las puertas, el caballo que sube, que cabalga en todos los terrenos. O sea, es como por qué de repente la posibilidad de llegar finalmente hasta el último lugar donde la podía encontrar, se le aparece Deus Ex Machina, así es como que va, hace un año que estoy acá sin saber cómo voy a subir esa montaña y de repente aparece esto, frente a mis ojos. Y él lo resuelve ahí de una forma o como con un truco, digamos, ¿no? Como planteando una solución que lo favorece a él finalmente y no a los otros 3. Los gigantes,
O sea, por eso juega en lo simbólico, juega todo, juegan los elementos, juega la estructura, juega el tiempo, juega los colores. O sea, ahí eso a mí me pareció fascinante, como de la gran carga que tiene el cuento. Sí, muy bien, muchas gracias, Alfredo. Fíjense, el ilustrador tiene como primera función, antes de acometer un trabajo de ilustración, la de ser lector. Cada uno de ustedes tiene que leer el texto que va a ilustrar y en este caso cada uno de ustedes tuvo una experiencia particular con los textos y con toda la carga histórica, simbólica, referencial de unos cuentos tan antiguos y tan conocidos, excepto en el caso del cuervo, lógicamente, pero que tienen esta misma familiaridad de lo antiguo, eh, pero no solamente lo antiguo, lo primordial, o sea, cosas que ocurrían cuando el mundo era completamente diferente y la distancia entre la realidad y lo mágico y el mundo de lo sobrenatural era muy estrecha, ¿no? Porque básicamente se podía pasar de un mundo a otro con mucha facilidad. Entonces yo quisiera preguntarles desde su primera experiencia como lectores de estos textos en particular que ilustraron para esta edición, ¿qué sentido considera cada uno de ustedes que tiene leer estas historias tan lejanas en tiempo y en espacio en estos momentos? ¿Qué sentido puede tener contar con una nueva edición de este libro para lectores de todas las edades, habiendo vivido ustedes ya esta experiencia de lectura? Entonces, a Yo ver, creo que lo que tú Claudia. dices, Ah, perdón, solo Andrés. que metí la cuchara. Yo creo que lo que tú dices de que el mundo era distinto puede ser cierto, pero las personas, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Y creo Ajá. que estos cuentos nos hablan precisamente de aspectos humanos que son inherentes a todos nosotros y son por lo tanto universales. Entonces, al igual que los mitos griegos o al igual que las grandes historias que han sobrevivido durante siglos y milenios, estos cuentos nos van a seguir hablando en tanto sigue existiendo aspectos humanos como la avaricia, la valentía, la perseverancia, etcétera, etcétera. Entonces me parece que mm, vigentes van a seguir siéndolo, me parece a mí. Sí, bueno, y así como hay arquetipos que tú mismo has incorporado en tu trabajo de ilustración, arquetipos que tienen que ver con pues con lo simbólico y con las alegorías también hay ciertos arquetipos humanos que están allí representados y que siguen reproduciéndose a lo largo del tiempo. Y ciertamente el lector tiene la posibilidad de identificarlos allí y mientras más referentes tenga, por supuesto, y más experiencias de vida y de lectura, más cosas va a encontrar en estos libros, en estas historias. Claudia, ¿qué sentido crees tú que puede tener un libro como este para un lector contemporáneo? Pues ha trascendido todas las épocas, ¿no? Cuando empezaron a surgir estas historias llevaban una moraleja, una lección, una enseñanza. Entonces yo pienso que se ha ido adaptando a través del tiempo. O sea, a través del tiempo se han ido modificando de acuerdo a lo acontecido, a lo que se está viviendo en ese espacio. Entonces, para mí es muy importante porque estos cuentos fueron como el parteaguas de lo que sería la literatura infantil en el mundo. Entonces, es bien importante tenerlo y tener los textos originales, porque se puede ver cómo se han ido modificando y finalmente el mensaje sigue siendo el mismo. Como decía Andrés, finalmente seguimos siendo personas con ciertas características y tiene ahí un mensaje. Sí, y además de eso, entonces también les recuerdo que son historias, son traducciones de los textos Ujú. originales, y entonces, bueno, estamos haciendo como un camino de vuelta, hemos atravesado todas las posibilidades de adaptación en todos los medios y tenemos ahora un libro que nos permite el camino de vuelta a unos textos bastante cercanos al original y que nos dan una visión mucho más cercana de cómo se percibía ese mundo, esa relación entre el mundo de lo fantástico, de lo mágico y el mundo real, con todas sus amenazas y con toda la crudeza que existía en ese tiempo. Alfredo, ¿qué nos dices tú? Bien,
en relación a eso, siempre es bienvenido cualquier cosa que sostenga esa proximidad entre la realidad y la magia desde cualquier perspectiva, desde diferentes perspectivas, ¿no? Digo, nuestros hijos hoy ven, y nosotros mismos en el cine, Avatar, El Señor de los Anillos, o sea, todas esas cosas siguen siendo fascinantes hoy. Entonces, muchas cosas que ya dijeron Claudia y Andrés, coincido totalmente, pero voy a agregar como dos perspectivas, ¿no? Por un lado, estos cuentos en su forma original son parte de nuestra historia, ¿no? De la historia de la construcción de la cultura global que hoy tenemos. Entonces siempre va a ser valioso leerlos en su forma más próxima al original. Muchas cosas entenderemos, muchas no, pero ahí también hay un valor, incluso en el no entender de una forma, ¿no? Como el valor del enigma, como dice Graciela Montes, ¿no? Como forma, el enigma como forma de expandir, de generar el deseo de expandir. Entonces, para mí eso es fascinante, ¿no? Y vuelvo a lo de anterior, en relación a la versión, a las versiones originales, cualquier cosa, ver teatro japonés tradicional o escuchar música tradicional africana, siempre va a tener un valor como cimiento de lo que somos actualmente. Y Sí, y nada, bueno, lo sí que combinaremos de la forma que podamos con lo que tenemos hoy. seguro que sí, como combinaron ustedes todos sus referentes y toda su vinculación con la historia, desde el discurso visual y desde los referentes literarios para darle forma a estas imágenes que conforman este libro. Como quiero mostrar acá la tapa, debo decir que soy la privilegiada que tiene, de nosotros cuatro, la primera que tiene el libro en sus manos, y quería mostrar cómo se ven los colores de la tapa ya impreso. Hay una tinta brillante ahí en el Grimm. Sí. Sí, y bueno, es un libro de formato grande que bueno, invita también a explorar con más detalle cada imagen, ¿no? Propicia esa exploración y creo que eso es muy valioso para los lectores. Bueno, quisiera agradecer a nuestros tres invitados de la tarde de hoy que nos han compartido tantos detalles valiosos de su trabajo para ilustrar estas historias que son parte de nuestra herencia como seres humanos, que son parte de esa red que nos conecta, esa red de referentes y de historias que nos conectan a todos en este planeta y que nos van despertando esas imágenes que se quedan ahí reverberando en nosotros y que de alguna manera van a germinar. No sabemos cómo, pero cada uno de nosotros va a generar algo, aunque sea una emoción aparentemente sencilla, pero que más adelante puede convertirse en algo mucho más profundo. Bueno, muchas gracias a Claudia, Muchas Alfredo, gracias. Andrés Gracias a ustedes. Gracias y a a todos los que nos ustedes. acompañaron hoy. Gracias, Maite, por todos. Muchas gracias. Gracias a todos.